Ecos Panel es patrocinado por Banco del Austro y Zurich Seguros. Muchas gracias por hacer este espacio posible. También quería comentarles que este panel se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, comercializada por Incomex del Ecuador. Damos inicio a este panel. Doy la bienvenida a Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos. Bienvenido, Ricardo. Buenos días, Cristina. Qué gusto estar aquí para este EcoCIO Panel número 39 y empezar el año no sin antes desearles que este año sea un año nuevo, distinto, lleno de bendiciones para todos los que nos siguen, para todas las personas. Ojalá que este año podamos realmente ir retomando la normalidad de una forma responsable, ir retomando también la normalidad en los negocios, abriendo la economía. Es muy importante que los negocios empiecen a funcionar, que la economía empiece a tener esa dinámica con la finalidad de que no se pierdan más puestos de empleo, que no se vaya a parar, que la economía no se siga contrayendo, que esto nos brinde la oportunidad de tener un futuro mejor. Se nos viene un año difícil, un año donde tenemos que escoger un nuevo gobierno, también de una forma muy concienzuda, pensando bien en qué hacemos cuando tomamos esa decisión de votar por alguien. Y lo que sí decirles es que tenemos que poner de parte y poner una actividad sumamente positiva, una actividad ganadora. Quien no tiene esa actitud y que no tiene esa forma de ver las cosas, siempre vamos a tener que trabajar con lo que hay, no con lo que se quisiera tener. Eso es una utopía, eso no existe. Van a haber problemas siempre, pero también van a haber oportunidades y también hay cosas muy lindas. Esto que nos ha dejado la pandemia tiene unos aprendizajes maravillosos también, así es que invitarles a ver las cosas de esa manera. Es por eso que desde ECOS hemos tomado la decisión de empezar este nuevo año con un tema es interesante, un tema que todos nos estamos preguntando de forma permanente. No es que los negocios disruptivos, los temas de innovación, los temas de creatividad son una cuestión que vienen ahora por la pandemia, porque a veces se empieza a pensar que todos los modelos de negocios se están repensando y solo se piensa en la pandemia, y eso tampoco es correcto. Los negocios se han venido repensando en el tiempo. Siempre las personas que han sido exitosas y los negocios que han sido líderes y las personas y los negocios que han marcado ese ejemplo han sido quienes permanentemente se cuestionan las cosas, quienes hablan de eso, de salirse de la caja, de cuestionarse las cosas, de si estoy siendo exitoso en mi negocio, si es que esto que hago de esta manera lo puedo hacer de una manera diferente, cómo promuevo en los equipos de trabajo que tengo que las cosas se hagan de una forma más eficiente. Por ende, esa eficiencia tiene que tener una trazabilidad con la innovación, hacer cosas nuevas, hacer cosas que sean efectivas, pero que también se puedan monetizar, que sean prácticas, que sean útiles. ¿Cómo analizo ese mercado? ¿Cómo voy viendo? ¿Cómo me pregunto permanentemente? ¿El mercado sigue siendo el mismo? ¿El mercado está evolucionando? ¿Las personas van cambiando, las generaciones son distintas? La generación de los baby booms es la misma que los de los millennials o luego de los centennials. ¿O qué es lo que está pasando? ¿Puedo seguir vendiendo los mismos productos? ¿Puedo seguir vendiendo los mismos productos de la misma forma? ¿O tengo que entrar en procesos que sean de alta innovación y de alta disrupción? ¿Qué entendemos por disrupción? Disrupción entendido como esa interrupción súbita de algo. Son ese cambiar modelos de negocio que en un momento determinado se hacían de una forma y ahora se hacen totalmente diferente. Como ejemplos, pongamos, por decir algo, el caso del Circo du Soleil, ¿por qué no decirlo? Cuando esto vino a revolucionar toda la industria de los circos, de la mano de esa gran metodología de cambiar negocios con curvas altas de diferenciación, escrito por Kim y René Melbourne, ese libro que yo siempre lo recomiendo, que es Blue Ocean Strategy, donde la cuestión básica, el concepto básico era migrar de ese mercado donde todos son tiburones, unos se comen a otros y donde
donde los negocios y los modelos y las propuestas de valor son entendidas muy parecidas, sin generar esa diferenciación, y el Circo du Soleil mostró que se puede generar una industria distinta que no existía, cambiando, por ejemplo, de un modelo de circos nómadas que existía permanentemente, un modelo de bajo costo, ese modelo donde íbamos con los niños, que era más enfocado en los niños y no era un multitarget más de edad, que era básicamente teníamos trapecistas, no estaba conectado con la sostenibilidad porque veíamos cómo se maltrataban los animales y muchísimas cosas de esos. Y el Circo du Soleil empezó a contratar gimnastas olímpicos, temas temáticos, con mucha creatividad, con mucha proactividad en la producción, unas producciones monumentales diferentes, generó circos estables en Canadá, luego también en Disney, después en Las Vegas y así en otros sitios, también otros que son itinerantes, pero nos demostró cómo se puede hacer una arte diferente y otro tipo de negocio, y así han ido cambiando. Vean ustedes el éxito disruptivo que ha tenido Apple, el éxito disruptivo que ha tenido Tesla, cambiando incluso la forma de cómo veía la electricidad Tomás Alva Edison, migrando a lo que es una electricidad entendida de otra manera, generar todo esto de los autos autónomos que ahora van a ir cambiando la forma, la mentalidad. Ahora uno no va a necesitar seguramente en el futuro tener 4 autos en la casa, sino la gente va a tener un solo auto, autos que no contaminan, autos eléctricos de una capacidad enorme, etcétera, y así otros negocios. Entonces, para tratar esto, para ver cómo hacer estas cosas posibles, cómo enfrentar esto, hacerse preguntas. Seguramente como empresario se han reflexionado sobre si su empresa es exitosa o no. Mi empresa es muy exitosa, no necesita cambiar, necesita modificar. Los consumidores no tienen otra opción sino comprar este producto con esas mismas características. ¿Cómo se hacen las entregas de las cosas? Vemos cómo ha cambiado las cosas de la entrega, veamos cómo ha cambiado la industria de Horeca, por ejemplo, de restaurantes, donde antes se entendían los restaurantes como un sitio muy tradicional, donde uno iba, etc. Ahora, con las plataformas tecnológicas que han generado una disrupción enorme en el delivery, veamos Rappi, veamos Globo, Uber Eats, etcétera. Vemos cómo ahora existen estas dark kitchen que producen servicios y que uno ni siquiera les ve y que están produciendo muchos dólares y generan una dinámica distinta en esa industria. Bueno, y así, ¿qué pasa con Airbnb? Otra industria sumamente disruptiva. ¿Y qué pasa con toda esa transformación tecnológica? Se estarán preguntando también los empresarios, ¿mi negocio necesita adaptarse a esta transformación digital? No necesita adaptarse, puedo seguir funcionando en una economía globalizada, más competitiva, con todos estos negocios nuevos, con todos estos nuevos jugadores que tienen una idea distinta de cómo hacer las cosas. Me adapto, cojo la delantera en estas cuestiones, cómo genero estos laboratorios de innovación al interior, cómo promuevo. Una de las cosas, ya para dar la bienvenida a los participantes, que siempre me pregunto, y en las conversaciones que tengo este privilegio de poder partir con CEOs como ustedes y con los CEOs principales del Ecuador, siempre es la discusión de cómo promover esa innovación, porque todo el mundo habla de innovación, de disrupción, pero el rato que se entra a ver los modelos y ver cómo se promueve en la gente la creatividad, cómo se tolera esa posibilidad que existe de fracaso muchas veces en sacar adelante proyectos, cómo se promueven los pitch competitions internos al interior de las organizaciones, cómo se premian en la parte cualitativa y cuantitativa con la remuneración variable o con otras cuestiones cualitativas, ese empuje que tiene, cómo se le capacita a la gente para entender qué es innovación, qué no es innovación, qué es disrupción, qué no es disrupción, qué es útil, qué vale la pena invertir y qué no. Bueno, con esta breve introducción, quiero darles la más cordial bienvenida. Hoy tenemos 3 invitados de excepción. Tenemos a Eduardo Isurieta. Eduardo, es un gusto siempre tenerte acá.
Salud S.A. es una empresa, para quienes no la conocen, aunque es una empresa evidentemente muy conocida, es una empresa de Grupo Futuro, es una empresa que yo reconozco como muy exitosa, tiene un modelo donde siempre está permanentemente innovando, hemos visto cuál ha sido su transformación en los últimos años, también una empresa que ha pasado dificultades en el tiempo, tanto con su CEO anterior como con Eduardo, hemos tenido oportunidades de conversar de momentos difíciles, momentos en que hubo que tomar decisiones, cambiar modelos, reconcebir la propuesta de valor, entender el mercado de otra manera para poder salir adelante, pero hoy día es un referente, es una empresa líder en el mercado de medicina prepagada y hace cosas muy interesantes. Este último lanzamiento que tuvieron de Vitality, etcétera, también ha pegado muchísimo. Así es que bienvenido, Eduardo. Tenemos también la participación de una mujer muy destacada en los negocios, a Mónica Heller. Tengo el gusto de conocerle también. Mónica viene trabajando muchísimo en industria de Horeca. Ellos tienen hoteles, centros comerciales, algunas inversiones bastante interesantes. Y por último, también a un personaje que no necesita mayor presentación, pero perdón, creo que tengo un poco de interferencia en el texto, con el audio de Víctor Muñoz. Perfecto. Bueno, decía que con Vito no necesitamos mucha presentación, es un personaje público, un personaje que viene de la comunicación, que nos ha hecho vibrar en muchos mundiales, que ha sido un líder en lo que es comunicación deportiva, pero que al mismo tiempo que ha sido un comunicador exitoso, ha sido un empresario exitoso también. Él tiene varias plataformas de comunicación, tiene Vito TV, tiene algunas iniciativas que han empezado a ser muy importantes y también viene de una familia muy vinculada con la industria del banano. Tuve el gusto de conocer a su padre, creo que Vito es tercera generación, son bananeros de la provincia son de la provincia del Oro, de Machala, y básicamente muy exitosos en lo que es Acor Banec. Así es que Vito también nos vas a compartir desde tu perspectiva como empresario el día de hoy, cómo has construido y es un gusto tenerte porque eres de esos empresarios muy disruptivos, que vemos permanentemente cómo están haciendo cosas nuevas, sobre todo en la parte digital, tienes una gran presencia, etcétera. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con Eduardo. Eduardo, quisiéramos que nos pongas en perspectiva, ¿qué es para ti? ¿Cómo le meten pasión a este tema de la innovación, de la disrupción? ¿Es un driver fundamental? ¿Cómo generas este compromiso en el equipo? ¿Cómo han construido un modelo de negocio? ¿Y cómo crees que esto está siendo de vital importancia en el quehacer de los negocios y cada vez es menos probable el quedarse lejos de esta nueva visión de construir negocios que tengan estos componentes? Bienvenido, Eduardo, te escuchamos. Gracias, Ricardo, gracias a Ecos, y para mí es un honor compartir este panel con ustedes, con Vito, con Mónica, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, yo creo que hay algo que hay que reflexionar antes de hablar de innovación, y es que hay que tener muy claro cuál es la visión del negocio. Porque si no, la innovación no se innova por innovar. Tiene que innovarse para lograr un propósito. Y para mí lo más importante es que todos los actores de la empresa, los stakeholders, conozcan claramente a dónde es el viaje, que es como le decimos nosotros internamente en la empresa. Creo que eso es vital. Y aunque parece algo obvio, muchas veces no sucede eso. No todos los actores de la organización conocen exactamente y con claridad absoluta a dónde nos estamos yendo, cuál es el propósito de la organización, cuál es esa visión de largo plazo. Entonces,
Eso es para mí lo más importante porque eso es lo que no cambia. Uno no cambia la visión. Y luego, en el camino para lograr esa visión, uno va adaptándose, va innovando. ¿Quién? Bien, perdón. Eduardo, parece que tuvimos un problema con Eduardo, Kiki. Qué pena. Bueno, mientras estamos, Mónica, si quieres complementar, por favor, lo que estábamos hablando. En tu criterio, Eduardo estaba hablándonos de este concepto de mantener lo básico, que es esa visión de largo plazo, y cómo todos los stakeholders, entendiendo stakeholders por los colaboradores que tienen, los accionistas, los clientes, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos que esto funcione de una forma estructurada, que sea permanente y sea creíble y algo que fomente este tema, Mónica? Muchísimas gracias por la invitación. Un lindo año para todos, con mis mejores deseos. A ver, yo creo que el manejar una empresa tiene muchas dimensiones. Creo que tú tienes un día a día que implica manejar el bus, ¿no es cierto? Las cosas prácticas, resolver problemas, pagar las cuentas, encontrar proveedores, etcétera, etcétera. Esa es una dimensión del negocio. Y después tienes una dimensión superior, que es una visión más amplia, que es un comprender dónde estás, a dónde quieres ir, es el incorporar un sueño, es el tener una planificación, es el tener una visión amplia y completa y el poder llevar esa empresa o ese sueño a donde tú quieres que llegue. Si algo hemos aprendido del 2020, si algo nos dejó la pandemia, es un escenario clarísimo de empresas que tienen la capacidad de innovar, es decir, negocios disruptivos, y aquellas que no. Es clarísimo, inclusive en los índices americanos, el panorama es absolutamente claro. Tú tienes unas empresas, por ejemplo, en el índice Nasdaq, que tuvieron un crecimiento por encima del 50%, entre ellas todas las empresas que tú mencionabas en un inicio, Amazon, Netflix, Zoom, Apple, es decir, todas estas empresas de gran innovación, a pesar de la pandemia, produjeron grandes resultados económicos y grandes avances en sus empresas. Y después tienes, evidentemente, el otro lado de la moneda, que son todos los negocios o las industrias que probaron no poder sobrevivir y que fueron las grandes perdedoras en temas de turismo, temas de construcción, temas de comercio, en fin. Entonces, el aprendizaje está clarísimo y creo que lo que viene de aquí en adelante en gran parte estará determinado, por supuesto, por un tema de incertidumbre, de pandemia, de vacuna, pero paralelamente por un gran tema de innovación, de satisfacer los nuevos apetitos, de comprender el nuevo comportamiento del mercado y de poder acomodarse a esa nueva demanda de cualquier manera. Es decir, la disrupción no necesariamente es un producto nuevo, puede ser una forma creativa o novedosa de distribuir ese producto, como demostró Amazon, puede ser un esquema de financiación, puede ser un esquema de entrega a domicilio, como tú bien mencionabas, ¿no es cierto? Uber Eats, Grubhub. O sea, hay tantas formas de ser disruptivo, de ser innovador, de presentar un nuevo valor, un nuevo componente que a tu público, que a tu mercado le haga inclinarse para comprar o consumir tu servicio o tu producto. Y creo que el gran reto de los CEOs, de los empresarios hoy en día es precisamente eso, es entender con toda claridad cuál es su mercado, cuál es su producto y generar un nuevo espacio. Es decir, yo creo que, como tú bien decías, competir por clientes es una forma de trabajar, pero generar nuevos nichos donde tu oferta de valor crea un propio mercado independiente donde tu público es leal a ti porque le estás ofreciendo algo fabuloso, diferente y único, es una manera muchísimo más segura de hacer negocios, que tiene sus retos sin duda. No es fácil porque si no lo haría todo el mundo, también es clarísimo, pero que ese es el gran aprendizaje del año vivido, también está claro. Excelente, Mónica, concuerdo contigo. Vito, ¿cómo ves tú desde la industria? Cuéntanos cuáles han sido
Yo digo que los empresarios para tener esta capacidad de disrupción tienen que ser traviesos. Cuéntanos cuáles han sido esas, o sea, traviesos en el buen sentido, ¿no? Entendiendo que son travesuras racionales, ¿no? Bien medidas, bien fundamentadas, con una planificación, entendiendo cuál es ese propósito que Eduardo ya lo citaba, entendiendo esto que bien Mónica hace alusión que básicamente la disrupción no solamente es crear nuevos productos, sino generar nuevas formas de hacer las cosas, porque a la final hay muchas cosas que están descubiertas, pero hemos visto cómo ha cambiado la dinámica, veamos el Nasdaq, veamos Dow Jones, etcétera. Podemos ver que las empresas que más valor tienen no son las que tenían más valor hace 20, 30 años, donde veías un General Electric, por ejemplo, una empresa tradicional del siglo anterior que hacía ciertas máquinas, turbinas, etcétera, encabezando las listas. Ahora ves a un Apple, a un Amazon, ves a un Tesla, ves a otro tipo de negocios. Vito, desde tu perspectiva, tú que estás innovando en la comunicación en esto y después quizás nos enfocamos un poquito en el banano, pero ¿cómo has visto esta nueva ola y esta velocidad a la que se tienen que hacer las cosas? Bienvenido, Vito, a este espacio. ¿No te sientes raro que haya alguien conduciendo el espacio y no seas tú? Muchas gracias, Ricardo. Saludos para Mónica, igual para Eduardo. Has conseguido algo que por primera vez lo voy a hacer. Hablar como empresario. Ha sido siempre mi estilo, el perfil bajo como empresario, absolutamente bajo. Yo diría cero. Es la primera vez que me expongo ante el gran público empresarial del Ecuador para hablar de este tema empresarial, porque normalmente estoy en paneles para analizar a la TRI, para analizar qué le pasó a Liga, que con un presupuesto de 22 millones de dólares sucumbe ante un equipo que tenía un presupuesto de 9 millones de dólares. Y ahora me corresponde hablar del tema tecnológico, que es una de mis facetas. Nosotros fundamos hace 6 años un canal de televisión con proyección de Internet. Es decir, no un canal que transmite vía canal de UHF, VHF o digital. Nosotros somos un canal que transmite por Internet, con el mismo principio que ha tenido éxito Netflix. Entonces, este momento es importante e histórico porque luego de la pandemia o durante la pandemia, nosotros comenzamos a conectarnos con diferentes exposiciones y transmitirlas. Varias veces nos enganchábamos a los paneles de SEO de Ecos, a los paneles de la Cámara de Comercio de Quito, de Guayaquil, y pudimos llevar hasta el público otro tipo de programación. Entonces allí tuvimos una innovación. Fue disrupción el haber fundado el canal, porque realmente nadie se había atrevido a fundar un canal o trabajar en un canal por Internet. Los únicos habían sido los de Netflix. Entonces, estamos en un proceso de desarrollo para poder ya convertir en rentable esta innovación y esta disrupción que en ese orden se fueron dando. Primero disruptivo y luego innovador. A lo largo del tiempo nosotros constituimos una parrilla de programación muy diferente a lo de los demás canales. Nosotros enfocamos el mismo concepto exitoso de Ecos, pero a nivel de televisión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros apuntamos a convertirlo al canal en un canal de producción, en un canal donde estamos conectados con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Agricultura, la Cámara de Comercio de Quito, la de Guayaquil. Estamos conectados con la Asociación de Ganaderos, de Camaroneros, de Bananeros, la Asociación de Cacaoteros, porque este ha sido un sector olvidado por el periodismo tradicional del Ecuador, llámese periódicos o canales, que nunca consideraron que es importante y urgente hablar de lo que significan los dólares, la economía. Un país se mueve por la productividad, no por hablar de situaciones de crónica roja
o de la vida privada de las personas o solo del deporte. Entonces nosotros dimos un giro y cuando muchos creyeron que el canal iba a ser deportivo, se equivocaron totalmente. Nosotros de deporte tenemos un 25% apenas, pero el resto tenemos tecnología, tenemos programas dedicados a todo lo que son los emprendedores, que nadie los ha tomado en cuenta. Tenemos programas dedicados a la transmisión de información y ruedas de prensa que dan todos los núcleos de producción del Ecuador, costa y sierra. Transmitimos los macro eventos que se dan en Quito, en Guayaquil, en Manta. Entonces, fue algo realmente distinto a lo que es una programación de un canal de televisión. Y le damos muy fuerte también a la tecnología. Apple lanza un producto, transmitimos en vivo el lanzamiento. Nuestra programación, el 90% es en vivo y en directo. Que ayer hubo un incidente en el Capitolio, en vivo la conexión. Que en una hora da una rueda de prensa el señor Rodrigo Paz para anunciar que Esteban no va a seguir, en vivo. Que luego la Cámara de Comercio de Guayaquil va a lanzar el famoso debate entre los candidatos desde el centro de la Universidad ECO, en vivo y en directo. Todo lo hacemos en vivo gracias a esta innovación tecnológica de ser un canal que transmite vía Internet. Vito, tú acabas de decir algo muy interesante. De hecho, uno de los principales capitales de por qué Apple se ha posicionado y dentro del desarrollo de nuevos productos, una vez que desarrolla el iPhone termina siendo un desarrollo no de un smartphone de última tecnología. Lo que está atrás de eso es que es un smartphone, sí, de última tecnología, pero que tiene que se parece a un computador personal, que hace un convenio y facilita el hecho de que todos los desarrolladores de las apps, en esas un Netflix, desarrolladores de apps de cualquier tipo, llámese Trivago, los que están en hospitalidad, los de Airbnb, las plataformas tecnológicas, etcétera, puedan estar alrededor de un teléfono con esta conectividad que tú dices. Sí, yo tengo que reconocer cuando tú me contabas hace años de esta gran idea y tú decías, tenemos una gran posibilidad ahora de generar un nuevo nicho llevando la información y contenidos distintos a una gran audiencia que está muy desinformada en ciertos temas. Sí, podríamos pensar que el futuro seguía siendo solo la televisión abierta, pero eso ya las plataformas nos han demostrado que no es así y que existe forma de generar negocios disruptivos, etcétera. Desde Ecos permanentemente lo estamos haciendo. Ahora, nuestra capacidad de producción multimedia es bastante alta y en la parte digital estamos ahí. Volvemos con Eduardo. Eduardo, parece que tuviste un pequeño inconveniente, así es la ley de Murphy, así es que bienvenido nuevamente. Tú nos estabas contando, te quedaste en la parte de que la innovación no tiene que ser porque sí. La innovación tiene que ser parte de una forma de vida, pero dentro de un plan trazado, dentro de un plan que persigue un propósito, una meta y que tiene un largo plazo. Eso nada más para que tú sigas con tu explicación, Eduardo. Sí, gracias, Ricardo, que sí, lamentablemente tuvo un problema. Bueno, sí, yo creo que es importante esa claridad de la visión, porque cuando uno tiene claro a dónde es el viaje, que es lo que comentaba hace un momento, uno se busca la manera de llegar. Cuando uno tiene claro el sueño, uno busca la manera de llegar y busca la manera de enfrentar los obstáculos que se presentan. Siempre se presentan obstáculos, de todo tipo. Se presentan obstáculos porque el mercado cambia, porque se produce una pandemia, porque los clientes quieren cosas distintas, porque las regulaciones cambian, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante desde mi punto de vista para empezar el tema de la innovación es tener claridad de hacia dónde estamos yendo. Y cuando existe esa claridad y la pasión para llegar a ese gran objetivo, uno se busca la manera de innovar y de avanzar y superar esos obstáculos. Ahora, una situación que enfrentan las empresas que es bien complicada es algo que Clayton Christensen, que es un autor muy
famoso que murió justamente hace un año, él escribió un libro que se llama El dilema del innovador. Y este es el dilema que muchas veces enfrentamos en las empresas y nosotros como individuos, porque cuando se trata de innovar hay que quemar lo viejo. Y muchas veces no queremos hacer eso, no queremos tomar un nuevo rumbo porque estamos acostumbrados a vivir de la manera como hacíamos las cosas antes. Y eso es un problema, ese es el dilema que se enfrenta el innovador, pero uno tiene que tener la conciencia de que pasa eso, porque en un momento dado uno tiene que dejar lo viejo y tomar cosas nuevas, y eso implica un riesgo muy alto, porque es el camino de lo desconocido, porque estás aprendiendo nuevamente, porque lo que sabes y tu equipo sabe cosas distintas. Hace un momento Vito comentaba lo que está haciendo. Yo me acuerdo cuando lo veía a él hace varios años, era otro modelo totalmente distinto y él seguramente tuvo que quemar todo lo que hacía antes para pensar distinto y transformarse no solamente en un periodista deportivo. Entonces, esta situación es bien importante y cada vez mientras el tiempo avanza es más importante porque los cambios se dan con muchísima más rapidez. Entonces, yo creo que esos son como los conceptos básicos que las empresas tienen que tener conciencia para poder emprender el camino de la innovación. Y luego viene todo lo demás, que son los equipos, la tecnología nueva, etcétera, etcétera. Pero es bien importante tener esto. Yo veo industrias que uno ve desde afuera cómo la disrupción se viene inevitablemente. Una de ellas es la banca, por ejemplo. Uno se da cuenta de lo que está pasando en el mundo y uno dice, viene una disrupción tremenda, pero uno no ve que eso está sucediendo y justamente quizás ellos se enfrentan a este dilema porque significa dejar de lado todo lo que han hecho antes y empezar por un camino desconocido y eso da miedo. Y por eso también para la innovación y para explorar esos caminos diferentes se necesita tener valentía porque hay mucho riesgo y por lo tanto la probabilidad de fracaso aumenta. Y no es fácil, porque no es solamente una persona la que toma esa decisión, es toda la organización. Entonces, es los stakeholders, los accionistas, los directivos, todos tienen que estar de acuerdo con tomar un nuevo camino. Entonces, para mí, esos son los desafíos más importantes que uno enfrenta y luego empieza todo ya el trabajo, no le quiero llamar operativo porque es muy complejo, pero al menos cuando uno ha superado esto ya puede continuar inventando, pero es difícil y más todavía en un país como el nuestro, porque además tenemos una cantidad de situaciones complicadas, la economía, la política, que a uno de por sí la innovación es más compleja, porque el ambiente en el que nos movemos es distinto y es muy complicado, pero ese es el ambiente que estamos desde hace 30 años o que siempre hemos vivido. Por lo tanto, creo que hay que tener esa claridad de visión para complementar, para resumir, pero también la pasión para enfrentar todo esto. Oye, Eduardo, me acabas de dar una clarísima visión de las cosas con este sector que mencionaste de la banca, que lo conozco más o menos de cerca, venimos investigando mucho con Ecos qué sucede en ese sector y pues no quiero dejar de decir, sí, es un sector que tiene varios desafíos y que ahí la disrupción, la innovación, la transformación tecnológica, etcétera, estas instituciones se ven abocadas. ¿Y por qué se ven abocadas? A ver, veámoslo en contexto. Primero, por la cobertura. Veíamos cómo hace muy pocos años la bancarización era pequeñita. No podían llegar simplemente a cubrir los sitios más remotos. ¿Y por qué no podían llegar? Porque no existía conectividad. Ahora existe conectividad. ¿Y quiénes eran los que llegaban a esos sitios a dar cobertura y poder prestar dinero? Los agiotistas, los famosos churqueros, etcétera. Entonces, con esto, los bancos han aparecido, el tema del Banco del Barrio, del Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha tiene esta otra iniciativa, creo que se llama Mi Vecino, otros bancos tienen iniciativas de ese tema. Los bancos están siendo abocados a otros temas, por ejemplo, de cómo cambiar el propósito.
La gente ahora está viendo que los bancos presten a empresas y presten a personas que sean responsables, por ejemplo, con el medio ambiente y tengan una agenda de responsabilidad en mente. Ya la gente no quiere que los bancos sean intermediarios y le presten a cualquier persona que está emitiendo CO2 de una forma desordenada o a cualquier empresa que maneja sus desechos de forma desordenada o que maneja las aguas servidas de una forma que no es adecuada, o gente que no está contribuyendo a la calidad del aire y eso contamina a las personas, o personas que tienen que discriminan en temas de equidad de género, etcétera. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo realmente estamos siendo abocados a esa disrupción. Y con esa introducción breve, con este ejercicio mental breve, quisiera conversar con Mónica. Mónica, hablemos un poquito ya nosotros como empresarios, pero hablemos como país. Hablemos como país. Ahora estamos, siempre las discusiones nos llevan, y en eso recojo lo que decía Vito también. Hace un momento decía, la comunicación no puede ser solo la comunicación de la Crónica Roja, no puede ser solo la comunicación que es la comunicación deportiva, o la de noticias, por así hablándole, para no ponerle un sentido ni positivo ni negativo, ni hacer un juicio de valor. Si no, tiene otras aristas. Él decía, podemos transmitir qué pasa en el sector cacaotero en vivo, qué pasa en el sector bananero, qué pasa con cada lugar, estar conectados con la Cámara de Comercio por acá, dando espacios al tema de la sostenibilidad, a temas que hagan una agenda mucho más productiva y que no sean esa agenda de comunicación donde solo nos pasamos hablando o de corrupción o de política o que hizo tal ministro, tal otro, cosas que realmente no agregan. Sería bueno ver los modelos de comunicación de otros países donde de política se habla muy poquito, etcétera. Así es que felicitaciones también, Vito, por esta nueva visión en la construcción de una comunicación que yo califico como mucho más responsable. Mónica, viendo esto como país, cuando nos seguimos hablando, a mí me da pena ver esas entrevistas a los candidatos a la presidencia, siguen hablando solo de los 10.000 millones del gasto público, si le bajan, si no le bajan, no saben bien cómo contestar qué pasa con el ISD, si le suben, si no le suben, qué pasa con los impuestos, a quién le cobran, a quién no le cobran, con la deuda del Fondo Monetario, no. A ver, vamos a ver cómo construimos un nuevo país desde esta dinámica de generar un sector privado boyante, un sector que pueda jalar también dentro de toda esa cadena de suministro, dentro de toda esa cadena de valor, a negocios más pequeños que también se vayan jalando. ¿Cómo miras los temas de emprendimiento, innovación y esa semilla que podemos poner aquí el día de hoy? En el Ecuador adolecemos de ser absolutamente inconsistentes. Por un lado, premiamos el emprendimiento, hablamos con orgullo del emprendedor, ensalzamos la actividad emprendedora, y cuando el emprendedor se convierte en exitoso y pasa a ser empresario, automáticamente es el enemigo público número uno y hablamos de castigos, impuestos, penalidades, en fin. Entonces, el primer problema es uno de gran concepto. ¿Queremos negocios exitosos? ¿Queremos una empresa privada que pueda generar trabajo, que pueda generar impuestos, que pueda generar actividad? ¿O queremos satanizar la empresa privada y queremos limitarnos a un ejercicio donde el Estado es el gran proveedor de empleo y la empresa privada está relegada a un segundo plano? Entonces, parte del problema, a mi modo de ver, es que este es un discurso que se ha vuelto popular porque cala muy bien. Entonces, impuesto al patrimonio, impuesto a la actividad, impuesto a las empresas que han generado más de cierta utilidad en años anteriores. Eso es un concepto que de ninguna manera fomenta el emprendimiento y fomenta el éxito. Entonces, necesitamos generar, primero, un mejor ambiente político, segundo, un mejor ecosistema. Hay países que se han especializado en generar resultados positivos del emprendimiento. Suecia, Israel, en fin, hay varios ejemplos en el mundo, donde todo el ecosistema está orientado a mejorar las condiciones del emprendimiento para que después, posteriormente, se conviertan en empresas exitosas. Te recuerdo que el emprendimiento, como bien decía Eduardo, es riesgosísimo. Más del 90% de los emprendimientos en el mundo entero fracasan. Razón por la que ya de hecho hay un desincentivo al emprendimiento. Las posibilidades de éxito son pequeñas. Si a esto tú le agregas una persecución del sector público, una gran carga impositiva, malas leyes laborales, es decir, nada te acompaña. ¿Por qué habría alguien de querer ser un emprendedor?
Entonces hay que entender esto con una visión más amplia, hay que generar una conversación que sea menos castigadora, un entorno político que no tenga como enemigo al empresario y empezar a generar mejores espacios. Hoy tenemos grandes problemas en el Ecuador. Mira, 7 de cada 10 personas no tienen empleo en el Ecuador. Si estamos realmente pensando en solucionar el tema del empleo, tenemos que permitir que la empresa privada haga lo que tiene que hacer para que pueda fortalecerse y generar empleo nuevamente. La empresa tiene la posibilidad de ser un gran contribuyente impositivo, pero si no genera actividad y no genera utilidad, no hay contribución impositiva. Entonces, si realmente como país queremos cambiar este sistema, queremos mejorar las condiciones de empleo y queremos generar una posibilidad más grande de éxito para el sector privado, lo primero que tenemos que cambiar es el discurso. Tenemos que dejar de satanizar a la empresa privada, tenemos que dejar de convertirla en el enemigo, que es un gran enemigo a nivel de campaña electoral. Es que es un discurso que encanta, ¿no es cierto? Siempre hay que tener un enemigo. Y desafortunadamente el chivo expiatorio se ha vuelto el empresa privada. Si buscamos hacer cambios desde ahí, tendremos algunas cosas interesantes que enfrentar. Las condiciones que tiene hoy en el Ecuador es una actividad inmobiliaria y de construcción con un decrecimiento del 40%. Una actividad hotelera con un decrecimiento del 70-80%. Una actividad comercial con un decrecimiento del 30%. Tenemos problemas grandes, problemas serios, problemas profundos que demorarán muchísimos años en recomponerse. Si el Estado lo puede hacer por sí solo, yo no creo, no lo veo probable. Entonces, aquí estamos hablando primero de subsistencia, de preservar estructuras que ya existen, de preservar plazas de trabajo, de mirar a los nuevos retos del futuro precisamente con innovación, disrupción, cambios profundos y con una situación política que a mi modo de ver es preocupante y no genera confianza y no genera motivación de inversión. Mónica, Vito, a ver, aquí tú acabas de dar en el clavo en algunas cosas. La parte, cuando hablamos del concepto de disrupción, ¿qué significa? Evidentemente significa romper, una ruptura de algo. Y más aún cuando las cosas se están haciendo mal. Yo voy a citar 3 cosas fundamentales que yo creo que demandan una disrupción como sociedad, entendiendo ya no de los privados públicos, sino como sociedad. La primera, para pasar a Vito y a sus opiniones al respecto que son importantes. El tema laboral, decía Mónica, tenemos un empleo pleno nada más de 3 de cada 10 ecuatorianos. Eso quiere decir que el modelo está fracasado. Ese modelo laboral hay que coger, botar a la basura y generar otro nuevo. Porque no puede ser la peor precarización de un país es tener 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo, que no tienen seguridad social, que no está en capacidad de tener reparto de utilidades de los trabajadores, que no está en capacidad de tener una jubilación patronal, etcétera. Entonces hay que decir las cosas como son, eso hay que botar a la basura y hay que reconstituir una flexibilidad laboral diferente que deje y permita que esos emprendimientos no tengan esa tasa de mortalidad, que ese capital extranjero realmente esté con opciones mucho más claras de venir, etcétera. Punto 1. Punto 2. El tema de la política. Hay que coger y botar a la basura el esquema que tenemos para elegir dignidades. ¿Cómo puede ser posible que tengamos 16 candidatos en la papeleta y que de los cuales 13 de ellos no sumen ni el 4% a la votación? Es un absurdo total. O sea, ni siquiera deberíamos tener el tiempo los ecuatorianos para oír las propuestas de un candidato que no tiene ninguna posibilidad. Porque es una estupidez total coger y decir que se les va a dar el espacio por igual a todos los candidatos cuando tienes un esquema perverso que tiene, repito, 13 candidatos que no representan a nadie. A nadie. Porque tener 4% entre todos sumados son unos perfectos irresponsables. Siquiera de presentarse, deberíamos, con decirles que ya les estoy extrañando a los partidos políticos, y qué pena que hayamos terminado en esto, pero al régimen de partidos políticos creo que era mejor que el que tenemos ahora. Pero en fin, esa es la segunda. Y la tercera, el tema para ir con Vito, el tema de la disrupción, el tema de competitividad. ¿Qué está pasando? Antes hablábamos de generar valor agregado, de no hacer solo
solo banano, no solo hacer los commodities, etcétera, sino generar productos que tengan mayor valor añadido, etcétera. ¿Qué vemos con competitividad? También es un factor crítico. Estamos dolarizados y tenemos un salario mínimo que es mucho más alto. El de Colombia es $250, el de Perú $250. Aquí superan los $400 solo el salario. Y si le sumas todo el resto de cosas que tienen, se vuelve un país muy poco competitivo. Entonces son cosas que hay que arreglar, son cosas que tienen que ser estructuralmente arregladas. Pero sin embargo de eso, Vito, también existen los empresarios que pese a todas estas cosas, sí salen adelante y construyen buenos negocios. Vito, tienes la palabra. Voy a ser crudo, pero con la frontalidad que me caracteriza, voy a definir en el año 2005, que falleció mi hermano y me tocó hacerme cargo de una empresa. La primera frase que escuché luego de que veía que quemaban llantas porque no estaban contentos con el precio de la caja de banano, la frase impactante, cruda: el gremio de las prostitutas es más unido que el gremio de los bananeros. En el año 2005 escuchaba eso. 15 años más tarde, eso tomó un giro. Y toma un giro gracias a que se crea un clúster bananero. Este clúster bananero lo conforman la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, que maneja el 60% del volumen, Acorbanec, el 40%, exportador de gran calidad, y la Cámara de Agricultura. Entonces, estos cuatro entes se unen y por parte tenemos un ministro de Agricultura que tiene muy experiencia en el área banana. Eso coadyuva a que se vayan resolviendo algunos problemas que en otra época hubiera sido el punto final para la producción y exportación del banano. Porque este clúster bananero enfrenta los problemas de mercado, que son: primero, en la época de la pandemia, se redujeron los precios internacionales de los contratos que tú ya habías firmado con los importadores de diferentes continentes. Se redujeron los cupos. Si tú firmabas por 80,000 cajas semanales, te dijeron: ahora vas a firmar o ahora te vamos a comprar apenas 55,000. Dificultad en el tema del transporte, porque la crisis de octubre, cuando hubo esta rebelión que fue destruyendo nuestra querida capital, que hubieron problemas en Guayaquil, en todos lados, complicó la logística de transporte de las cajas por las carreteras. Entonces, este clúster que lo integran José Antonio Hidalgo de AEBE, Richard Salazar de Acorbanec, Leonidas Estrada de Agrobán y Clever Sigüenza de la Cámara de Agricultura, ha sido importantísimo, fundamental. ¿Por qué? Porque ya se viene otro problema muy grave, y tú lo sabes, que es el de la raza Fusarium, un hongo destructor. No estamos terminando de arreglar el problema de la pandemia y ya viene próximamente a la vista el de la raza Fusarium, que ya la tenemos aquí cerquita en Colombia. Pero tú lo señalabas con bastante acierto. ¿Qué problemas hay en Colombia, donde ha habido muertes en el campo por una serie de situaciones como que los trabajadores están reclamando mejor salario? En Perú están en estos momentos viviendo un problema muy grave que con $200 no les alcanza. Aquí el trabajador saca entre 400 y 450 dólares, si no un poco más por mes. Entonces, de enero a diciembre del 2020 se han exportado 400 millones de cajas, un 8% más que el 2019 y año de pandemia. Aumento de la demanda de Estados Unidos, de Asia, de Oceanía. Europa le compra al Ecuador el 26%, Rusia el 21%. Luego viene el Medio Oriente con 17%. Subió el mercado americano a un 10%. Entonces, hemos crecido un 10% más que el 2019. Pese a los graves problemas de la pandemia, Ecuador siguió exportando su banano. Este
ha sido un año, el que viene, el 2021, donde no va a haber muchos contratos, no se van a firmar muchos contratos, sino que se va a vender en su mayoría al precio de mercado. Total, el Ecuador exportó este año 4.000 millones de dólares en banano y vuelve el banano a ser el rey, superando al camarón. Entonces, ¿cuál es la innovación? Que ahora tenemos certificados Global Gap de buenas prácticas agrícolas, donde el trabajador ya no vive en una casita de madera, no, el trabajador ya tiene otro estatus de vivienda, donde se está tratando de incorporar la electrificación en las haciendas bananeras, como ya está en las camaroneras, para la fuente de energía, ya no el diésel, sino ya la electrificación. Algo muy importante, la capacitación. Y gracias a este clúster, hoy tenemos a jefes de campo o mayordomos recibiendo capacitaciones en centros educativos de alto nivel. No se diga a empresarios. Entonces, la industria bananera ecuatoriana le dio un giro. La industria bananera ecuatoriana modificó y dejó de ser lo que vulgarmente se conocía como una industria donde el gremio de prostitutas era más unido. Hoy el sector bananero es sólido, hoy el sector bananero es potente, hoy el sector bananero fue a Alemania como patrocinador de la feria de Fruit Logistics en Berlín. Hoy el sector bananero ecuatoriano tiene una incidencia, no solo por ser el país que mayor exportación de banano en el mundo entero, sino también porque sus líderes, uno de ellos Juan José Pons, han tenido la buena idea de trabajar unidos, como en algún momento yo soñé muchas veces y decía, ¿y por qué el gremio de cafeteros de Colombia es tan potente y la industria bananera ecuatoriana tan atomizada, dividida? Las cosas cambiaron y lo mismo está ocurriendo en el área del camarón, porque los líderes de banano y camarón son líderes que trabajan de manera unida. Si tú vas a hacer la feria de camarón en tal fecha, yo la hago en otra fecha, para no chocar. Entonces hay una nueva mentalidad y eso es lo que nos ha ayudado a que entre banano y camarón se exporte 7.000 millones de dólares más que lo que se ha exportado en petróleo. Y eso es importante señalar para que podamos dimensionar que esta situación de cambio de mentalidad nos ha permitido crecer y ser respetados, no solo en América, sino en el mundo. Es verdad, en el último trimestre, gracias a las exportaciones de banano y de camarón, y bueno, y las de cacao que vienen creciendo también de forma importante, rosas sosteniéndose, prácticamente se superan los 8.000 millones de dólares de exportación y es lo que ha servido. Yo creo que es ahí donde se debe intensificar las inversiones, etcétera, en la agroexportación, porque al fin del día, eso es lo que sostiene la dolarización, no la reserva monetaria, no el tema, no muchos otros temas. También es verdad que con la pandemia bajaron las importaciones y eso nos permitió, bajaron en el tercer trimestre del año en un 20%, mientras las exportaciones de estos productos que cité subían. Eso nos permitió por primera vez en muchos años tener una balanza comercial positiva. Eduardo, yo quisiera abordar contigo un tema que la gente me está pidiendo y creo que tú tienes mucha experiencia en esto. La gente se pregunta y dice, bueno, ¿cuáles son cuáles serían los sectores donde tú encuentras que hay una capacidad, donde hay ventajas comparativas, ventajas competitivas para establecer modelos disruptivos en el Ecuador y que crees que sí se podría hacer un plan específico para jalar esos negocios o jalar esas innovaciones y ser jugadores interesantes en esta nueva dinámica? Yo creo que el Ecuador tiene muchas ventajas. Una de ellas es la luz solar, por ejemplo. Creo que alrededor de la energía solar, el Ecuador puede desarrollar una serie de negocios, porque la energía solar que recibe el Ecuador
es distinta al resto de países. Eso es una ventaja competitiva que nos permite tener, por ejemplo, las flores que tenemos. Las rosas ecuatorianas son valoradas en todo el mundo y tiene mucho que ver con la energía solar. Entonces, yo creo que alrededor de la energía se pueden desarrollar una cantidad de negocios, aprovechar esa ventaja que tenemos. Además, en un mundo en donde esa es una de las mega tendencias, las energías limpias. Entonces, yo creo que por ese lado tenemos una gran oportunidad de desarrollo, de crecimiento, de innovación, de pensar qué cosas podemos hacer, porque además la energía junto con el transporte y con la salud son las tres industrias que más disrupción está sucediendo en el mundo. Esas es donde más inversiones hay, donde más cambios se está produciendo, y nosotros tenemos esta maravilla de país en donde debemos aprovechar estas ventajas. Pero para aprovechar estas ventajas, una vez más, necesitamos que exista el ambiente para poder invertir, para poder arriesgar y poder desarrollar estas ventajas competitivas y comparativas que nos permitan posicionar al país de una forma distinta. En esto de las nuevas situaciones básicas que se necesita para poder posicionar al país de una forma distinta, ¿cuáles podrían ser unos, no por decirle consejos, pero cuál podría ser el camino? Viene un nuevo gobierno, se sienta en el mes de mayo, tiene una asamblea totalmente atomizada, repito, por esta serie de movimientos irresponsables que atomizan todo el tema y captan espacios de poder pequeños cada uno. ¿Qué vendría? ¿Vendría un cambio de modelo vía una consulta popular de forma inmediata para poder promover esto? O sea, lo que acaba de decir Vito y lo que acabas de decir tú, Eduardo, para seguir contigo, Eduardo, en esto, es fundamental. O sea, yo sí sueño con un país donde, por ejemplo, la industria del turismo se asemeje en ingresos, porque no tiene por qué no asemejarse, incluso hasta superarlo a las exportaciones de banano. Es un absurdo que el Ecuador no esté en capacidad de producir, y luego Mónica ya me contestará cuáles son las trabas para que eso no suceda. Pero ¿por qué no soñar en 5 productos o 6 productos básicos de aquí en los próximos 10 años y tener un plan 2030 así de concreto? 5 o 6 industrias que les vamos a jalar para tener 6 industrias de 5.000 millones cada una. El banano de 5.000 millones, el camarón, ojalá, Dios mediante, y el banano en más de 5.000, el turismo en 5.000 millones, el cacao cercano a los 5.000 millones, qué sé yo, por ahí, en otros cultivos adicionales como brócoli, pitahaya, aguacate, que ahora se está empezando a producir, etcétera, en otros 5.000 millones. Eso suma 25.000 millones, no 8.000. Entonces, ¿qué crees, Eduardo, que es? Y todo esto promovido por lo que tú dices, unas condiciones evidentemente extraordinarias, porque no solo es la luminosidad que ayuda a mejorar la calidad de la flor y el tamaño del botón que tenemos, lo que ya sabemos, sino todo ese proceso genera energías limpias, distintas, puedes tener productos con propósito mucho más responsables para poder colocar en ciertos nichos más específicos que consumen de forma diferente. Vean el caso en el cacao, casos como Pacari, casos como República del Cacao, etcétera. ¿Y qué, Eduardo, decir? Estaríamos en capacidad de exportar servicios, que sería otra. Uruguay vemos cómo exporta se está acercando a 1.500 millones en exportación de software. ¿Cómo verías esto para ir complementando? ¿Cómo generamos en la práctica esas facilidades básicas? Porque si no seguimos año tras año diciendo que no tenemos las facilidades, entonces no podemos hacer las cosas. Pero ahí están los camaroneros que nos demuestran que con el mismo país sí lo pueden hacer, y los bananeros lo están de una u otra forma construyendo. Aunque creo que en el banano hay un problema ahí, que es el tema de la rentabilidad. A mí sí me gustaría ver un sector un poco más rentable, y habría que entrar específicamente a hablar de eso. El sector camaronero es mucho más rentable que el bananero. Eduardo. Gracias.
A ver, yo creo que a pesar de la pandemia y a pesar de las dificultades que ha vivido el Ecuador, muchas industrias, muchos aspectos muchas áreas de la producción del Ecuador han crecido y eso demuestra el espíritu que tenemos para seguir superando problemas, superando obstáculos. Lo que a mí me encantaba y me sentía inmensamente orgulloso al ver cómo las exportaciones no petroleras han crecido en este periodo de pandemia. Eso es un símbolo muy potente de lo que somos capaces de hacer. Un país que tiene unas leyes laborales muy duras, muy inflexibles, con todos los costos que tenemos, con las dificultades políticas y lo caro que se ha vuelto al país, a pesar de eso, se ha logrado subir las exportaciones no petroleras y eso es algo de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos. Yo creo, aquí uno puede cometer no sé si sea el error de ser políticamente incorrecto, pero lamentablemente lo que necesitamos en el Ecuador, cuando uno analiza una situación, uno se pone a pensar cuáles son las restricciones que nos impiden lograr más. Y no es el mercado, no son los clientes, hay una cantidad de oportunidades. Y yo creo que lamentablemente la principal restricción que tenemos es la política y los políticos, porque lamentablemente muchas veces se impide la creatividad, se impide que se pueda avanzar. Lo que nosotros necesitamos no es que nos ayuden, ni que nos subsidien, nada. Lo que necesitamos es libertad para poder soñar, para poder crear, para poder comerciar y buscar la manera primero de sobrevivir y de luego agregar valor a la comunidad. Porque yo creo de corazón que los empresarios grandes, medianos, pequeños, son los verdaderos benefactores sociales del país. ¿Y por qué lo digo esto? Porque somos las personas que arriesgamos un dinero, que arriesgamos un capital, que nos endeudamos y que si las cosas van mal, solamente perdemos nosotros. Pero si las cosas van bien, gana la comunidad porque tiene un producto o un servicio que agrega valor, porque gana el Estado, porque tiene impuestos, se genera empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo superamos esto? Necesitamos más libertad para trabajar, para crear, para cooperar con todas los distintos ámbitos y poder agregar valor a la sociedad. Entonces, yo creo que esa es la principal restricción y es la principal frustración que a veces tenemos, que con todas estas oportunidades que tú mencionabas, en el campo turístico, en el campo energético, en la posibilidad de exportar servicios, el principal competidor se vuelve el Estado muchas veces, se vuelven las restricciones. Entonces, es algo que a mí me cuesta entender, porque no importa si seas de derecha o si eres de izquierda, todos tenemos un interés común, que es crear empleo, avanzar, crecer, trabajar. Y muchas veces, paradójicamente, las leyes y las regulaciones atentan contra ese principio. Entonces, tenemos que aprender de los países que son exitosos. Nueva Zelanda, por ejemplo, es un país que ha hecho unos cambios fantásticos y tenemos que trabajar mucho en la educación de las personas, porque los países salen adelante cuando cada persona, cada organización asume la responsabilidad de salir adelante y de resolver sus problemas y no esperar a que el Estado nos resuelva los problemas. A mí no se me ocurre que el Estado va a venir a resolverme esos problemas. Pero lamentablemente la política ha hecho que la gente crea eso y se convenza de eso. Entonces, tienes a un Estado que te da caridad y tú votas por eso. Y esa es la principal restricción. Porque si nosotros en algún momento tomamos la responsabilidad de salir adelante, yo creo que el ecuatoriano de todo tipo
de condición social y económica se busca y se juega por salir adelante. Y uno lo puede ver, pero lamentablemente hay este lavado de cerebro que es al que a veces nos detiene. Entonces yo creo que la restricción tiene más que ver con ese tipo de cosas que con las oportunidades que hay, porque existen las oportunidades, pero tenemos que seguir peleando. Y muchas veces los empresarios no tenemos tampoco el tiempo de entrar en ese tipo de temas porque estamos muy ocupados sobreviviendo, inventándonos cosas nuevas, innovando cómo servimos a nuestros clientes. Esos son los problemas que enfrentamos todos los días. No estamos pendientes de la regulación 1, 2 o 3 o de todo este tema político, pero lamentablemente influye de manera dramática. Entonces, ojalá podamos que la educación del país nos lleve a un punto en donde podamos ser más conscientes de lo que realmente sirve y lo que ha logrado que los países salgan de la pobreza. No es la caridad estatal, es la empresa privada, la innovación. Así es como se genera trabajo y nosotros tenemos que impulsar mucho esto porque no veo cómo alguien puede oponerse a algo así. Muy bien, yo siempre, yo estoy diciendo, cuando escucho que se habla, por ejemplo, del endeudamiento y de lo sobreendeudado que está el Ecuador, que para mí es un debate bizantino totalmente, un debate totalmente ignorante de cómo se lo maneja, porque al fin del día, sí, seguirse endeudando para cubrir déficit fiscal sostenido durante los últimos 13 años es una estupidez a tiempo completo. Pero si mañana a mí me dicen que va a venir algún sensato y le va a endeudar en 10.000 millones porque presenta unas nuevas condiciones de país a los organismos internacionales o a quien sea que nos quiere meter la plata a 30 años con una tasa de interés baja y con eso va a disminuir esos 10.000 millones de gasto público, con eso vamos a generar un espacio para eliminar ese ISD, que es el impuesto a la entrada de divisas, no a la salida de divisas. Si me dice que de esa entrada va a entrar un 60% de componente a desarrollar el agro para tener esto, a desarrollar la minería responsable, etcétera, ese endeudamiento no es malo. Hay que entender las cosas. Japón tiene 200% sobre PIB de endeudamiento, tampoco digo que ese es el referente, pero países como Nueva Zelanda, etcétera, se han endeudado, pero se han endeudado de la forma correcta. ¿Qué me dice Mónica en cuanto tú sueñas con un sector turístico diferente, con un sector de hospitalidad distinto? Cuéntanos, Mónica, ¿cuál es tu sueño y cómo verías una posible construcción? Yo creo que el tema del turismo es un tema interesante porque el ingreso del sector es un ingreso transversal que repercute a todos los miembros de la sociedad y debería ser una política de Estado, debería ser una prioridad de Estado, pero desafortunadamente no lo ha sido. Además, el turismo requiere de una actuación complementaria entre ciudad y país, es decir, tienen que estar de acuerdo los organismos para que sea bueno para el país y sea bueno para las ciudades. Y lamentablemente en Quito, por ejemplo, no ha habido, a mi modo de ver, un buen approach al tema turístico. Yo creo que hay que sincerar los números, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que los números con los que trabajan los organismos públicos no son discientes de la realidad. Es decir, no es lo mismo aquel migrante que vino a visitar a su familia y le ponen el sello en el aeropuerto que aquel que de verdad vino a pasear al Ecuador y se constituye en un turista. Entonces, para poder tomar decisiones y para poder hacer análisis inteligentes y poder tomar las medidas adecuadas, hay que sincerar y transparentar los números. Hay que generar unas políticas de Estado. Y hay que entender que primero no somos únicos en el universo, porque el tema turístico tiene un componente emocional muy grande. Si tú vives en cualquier parte del mundo y tienes 2 semanas de vacaciones, porque ese es en realidad el comportamiento del 80, del 90% de los turistas. Por supuesto tienes otro tipo de viajes, tienes viajes de convenciones, viajes de eventos, pero el turismo de aventura, el turismo de conocer, es un turismo que tiene 2 semanas, 3 semanas de vacaciones al año y tiene el mundo entero para decidir a dónde va. Como tú bien decías, Ecuador hoy es un país caro, entonces no es un destino desde ese punto de vista tan atractivo y es un destino que compromete terriblemente la calidad del viaje. Tenemos restricciones de horario de funcionamiento. ¿Qué turista en el mundo quiere no poder salir el lunes o el domingo o el martes a tomarse un trago? A él le da igual qué día de la semana es.
le da igual. Mira lo que ha pasado, por ejemplo, en el sector de la Mariscal en Quito. El sector de la Mariscal tenía 10.000 camas hoteleras. Era el destino turístico número 1 de la ciudad por excelencia, porque tenías un gran mercado artesanal, una ventana importante a la artesanía, al arte, a la música quiteña. Tenías toda una vida nocturna interesantísima de bares y discotecas que finalmente alargan la pernotación promedio del turista. El turista, cuando está en un destino, quiere conocer los destinos en el día y salir en la noche. Esa es la vocación del turista. Cuando tú matas toda la actividad nocturna con una serie de medidas restrictivas, cuando tú restringes una zona lúdica como la Mariscal hasta acabarla, la han ahorcado a tal nivel que hoy no queda nada. ¿Qué interés puede tener un turista en quedarse más de 1 o 2 noches en la ciudad si no tiene absolutamente nada que hacer? Y en los países de al lado, como yo te decía, porque mientras nosotros retrocedemos 20 años, nosotros avanzan 20 años, entonces la diferencia son 40. Tú tienes un país como Colombia que ha generado una gran actividad nocturna. El slogan hoy de Colombia es: el riesgo es que te quieras quedar, y su gran claim to fame es Andrés Carne de Res, que es un destino de comer y bailar con 2.000 sillas. Entonces nosotros hemos perdido la noción de lo que es un buen destino turístico. Hemos matado a la gallina de los huevos de oro y queremos después recomponer y reconstruir con información que no es correcta, pretendiendo que hay una actividad que no hay, auto-otorgándonos unos premios que no sé ni cómo se generan. El que levanta la mano, pero eso no es verdad. No quiere decir que somos un buen destino, no quiere decir que hemos manejado bien el turismo, no quiere decir que estamos haciendo las cosas adecuadamente, no tenemos suficientes frecuencias de viaje, tenemos tasas aeroportuarias excesivamente costosas, tenemos restricciones de aforo, de funcionamiento de días, de venta de alcohol, no tenemos casinos, no, o sea, no sé qué pretende que la gente quiera venir a hacer a la ciudad de Quito, porque Galápagos, por ejemplo, tiene su propia mafia, ¿no es cierto? Tiene su propio atractivo. Y Guayaquil es el puerto de entrada prioritario hoy para Galápagos. Quito ha perdido ese espacio. Pero mira lo que pasa en Quito. Tú sales cualquier día de la semana y la ciudad está muerta de mortalidad absoluta. No puedes salir, no hay donde comer, no hay donde tomar un trago, no hay donde salir a bailar. Eso es lo que busca el turista. Tú no le puedes educar ni le puedes implantar concepciones morales a aquel que quiere salir a divertirse las 2 semanas del año. Mientras no seamos consecuentes entre lo que queremos y lo que hacemos, es muy difícil reactivar el sector turístico. Más allá de que, por supuesto, hoy en el mundo tenemos una pandemia que inhibe la voluntad y el deseo de viajar, hay restricciones en todas partes, y bueno, esa coyuntura finalmente termina de matar lo que ya venía medio muerto. Pero es un tema preocupante y es un tema que debería ser visto y evaluado con un criterio más amplio y con realmente un entendimiento de que es una gran fuente de dólares, es una fuente de ingreso transversal y además es una gran ventana de nuestros productos al mundo. Todos nuestros productos esenciales que podríamos estar mercadeando con el turista que nos visita, hoy pierden ese espacio de visibilidad. Por último, quiero hacer una acotación nuevamente en el tema de disrupción. Nosotros, por ejemplo, en el sector hotelero, hemos hecho una reingeniería para depender menos del visitante extranjero y hemos generado muchísima más oferta gastronómica y de experiencia al residente local. Es decir, hemos cambiado nuestro modelo. Hoy, por ejemplo, el Hotel Dan es un hotel boutique de 220 habitaciones, que es un concepto único y nuevo, porque normalmente los hoteles grandes de gran dimensión corresponden a una imagen corporativa y a un estándar corporativo. Nosotros hemos hecho una reingeniería desde hace algunos años, somos un hotel boutique donde cada espacio es único, donde no correspondemos a la imagen de una cadena, donde nuestros servicios son especializados, nuestra comida es gourmet y hemos tratado de equilibrar de mejor manera la dependencia entre el visitante extranjero y la actividad local, un poco para compensar estas falencias que te mencionaba hace un momento. Muy bien dicho, Mónica. Tú acabas de decir cosas muy, muy importantes. Ojalá desde Quito Turismo, desde ese Ministerio de Turismo que no me quiero ni referir porque no me quiero dañar el día, te estén escuchando. Realmente aquí en el Ecuador hay que entender, el turismo es todo un engranaje. No solamente es turismo que viene por vacaciones, es turismo de negocios, turismo que gente que viene se enamora de un país y luego decide hacer un negocio. Gente que viene se enamora de un plato de comida y luego decide
volver por ese plato de comida, y ese plato de comida tiene una trazabilidad hacia que se generen esos ingredientes, que se genere una mejor producción, que exista un mejor posicionamiento. Lo que tú dices de la marca, aquí en el Ecuador vivimos cambiando las marcas. Recuerdo esa campaña de Unidos Ecuador, que creo que es de lo mejor que se ha hecho, porque no todos los gobiernos anteriores han hecho es malo. Sí tenía un gran calado, pero claro, esto de que el riesgo que te quieras quedar, Mónica, es el eslogan de Colombia desde hace 15 años, no es el eslogan de ayer, como el eslogan de naturaleza en estado, el tema de Costa Rica, que es de naturaleza en estado. Mira Perú, por ejemplo, lo que ha hecho con el tema gastronómico, es una locura. Vito, ¿qué nos puedes decir de la concepción de estos temas, de las nuevas oportunidades que ya vamos cerrando este programa tan interesante? ¿Qué opinas de estos sueños? ¿En qué sueñas y cómo crees que podríamos ir llegando a tener nuevos comportamientos que nos hagan llegar a tener un cumplimiento de mejores objetivos en el futuro, en el corto y en el mediano plazo? Para cerrar con broche de oro, tener una compañía que nació aquí en Ecuador y que se está poco a poco convirtiendo en una empresa internacional y mundial. Se llama Agrison. ¿Cuál es el concepto de Agrison? Compañía fundada, mentalizada, ideada por Luis Fernando Hidalgo. Mira, esto es algo genial. La definición de Agrison la dio el diario El Universo. Agrison, el Amazon del agro. El Amazon del agro. Y sería muy interesante que el conglomerado de medios, Ecos, estudie a Agrison, porque Agrison ya está a través del Internet comercializando 5.000 productos de agroindustria dentro del Ecuador y fuera del Ecuador. A Agrison le están comprando de la parte norte de Sudamérica y de Centroamérica y posiblemente ya hasta de Europa. Este patrón, esta idea de convertirse en el Amazon del agro ha sido muy bien aprovechado el tema de la pandemia, porque Amazon del agro ecuatoriano a nivel internacional tiene un equipo, tiene una estructura logística que permite al productor bananero, camaronero, cacaotero, maicero, arrocero, papero, ganadero, enviarle con su equipo logístico de camiones, camionetas, a la hacienda, a la camaronera, lo que compró vía online. Entonces, el crecimiento de esta empresa, que tiene apenas 1 año y medio, que es Agrison, ha sido exponencial. Y sí me gustaría, te reitero, Ricardo, que podamos ver en las páginas de Ecos un informe del crecimiento y desarrollo que está logrando esta compañía Agrison a nivel nacional e internacional. Y llevarla a esta empresa al mundo es uno de los grandes objetivos que tiene su fundador, Luis Fernando Hidalgo, quien trabajó durante y se formó con don Segundo Wong, con don Vicente Wong, en la compañía Fertiza. Ahí es que aprende él y allí él inicia en su idea la creación del Amazon del agro. Es una empresa verdaderamente ejemplar, Ricardo. Así lo haremos, vamos a investigar y siempre estamos en Ecos para promover estas nuevas iniciativas y más aún si es que tienen esta relevancia para poder promover tantos productos usando las plataformas que ahora se vuelven indispensables. Eduardo, para ir concluyendo, cuéntanos un poquito ya de tu experiencia, ¿cómo ha sido el cambio de modelo en la medicina prepagada en este último tiempo? ¿Qué es el core del negocio de ustedes? Bueno, como te decía hace un rato, la salud es uno de los negocios más disruptivos
las empresas de medicina prepagada, de seguros médicos, hemos tenido que hacer muchos cambios tecnológicos y hay algunas nuevas tecnologías que están llegando con mucha fuerza. Una de ellas es la telemedicina, por ejemplo, que hay una cantidad de plataformas y de tecnologías que están permitiendo que podamos acceder a servicios de telemedicina y que si te pones a ver puedes incluso tener, se volvió mundial esto, porque tú antes te ibas a un médico físicamente y tu ámbito de acción o hasta donde podía llegar era básicamente el Ecuador. Ahora tienes unas plataformas que te permiten conectarte con todo el mundo y puedes tener acceso a medicina mundial de una manera mucho más fácil. Entonces, ese es uno de los desafíos que estamos emprendiendo para cómo conectar a nuestros clientes con ese nivel de atención médica. Ese es uno de los desafíos, obviamente, atender a todos nuestros clientes sin que tengan que acudir a las oficinas ha sido otro desafío que hemos tenido que desarrollar, porque parte de nuestro modelo de negocios antes era vía lo que nosotros le llamamos vía reembolso, es decir, la gente hace sus gastos médicos y luego nos va a dejar las facturas para los reembolsos, pero con todo el tema de la pandemia hemos tenido que desarrollar actividades que tienen que ver con temas digitales para que los clientes no tengan que movilizarse y todo pueda mandarse de manera virtual. En el caso particular de nuestra empresa, nuestro propósito es lograr que nuestros clientes estén más sanos. Empezamos con nuestro proyecto de Vitality hace justo un año y medio aproximadamente. Estamos muy contentos con cómo ha ido decantando este proyecto y cómo hemos ido avanzando. Cada vez tenemos más gente enganchada, haciendo ejercicio, moviéndose y obviamente generando y estando más sanos. Y en este año vamos a lanzar la segunda fase que tiene que ver con la nutrición. Es decir, que los clientes nuestros tengan acceso a una mejor nutrición, a precios distintos que les permitan acceder a comida de mejor calidad, comida más nutritiva, que puedan con eso mantenerse sanos. Y el proyecto, el concepto que tenemos es, como los clientes están más sanos, nosotros le devolvemos a los clientes en premios y en beneficios lo que nos ahorramos por sus ventajas en la salud. Entonces, estamos trabajando mucho en eso con este proyecto de Vitality que, como te digo, ha tenido un éxito extraordinario en este año y medio que vamos con él. Es una plataforma absolutamente digital y en este año vamos a lanzar esta segunda parte que ya incluye temas de nutrición y es algo que vamos a seguir avanzando en el tiempo porque no se puede acabar. Entonces, esos son los desafíos que estamos enfrentando y que creo que quien lo haga mejor es el que mejor se va a posicionar. Un tema también que es bien importante y estamos viendo es que la pandemia cambió muchos esquemas. El tema hablamos mucho de las leyes laborales, pero si te pones a ver, tú ahora puedes tener acceso a conocimiento y a la participación de personas que están en el mundo entero y que pueden aportar a la compañía. Entonces, eso también nos está ayudando mucho a mirar las cosas desde diferentes perspectivas. Así que estamos en camino y avanzando. Así es, bueno, no me queda más que decirles, bueno, antes que nada, por esto de nutrición, solamente les cuento, hablando de disrupción, nosotros con un socio dentro del grupo empezamos un proyecto bastante disruptivo que algunos deben conocer y quienes no lo conocen les invito, se llama Protein. Protein es un proyecto, hemos abierto ya 3 tiendas, tenemos 2 tiendas en Guayaquil, una en La Piazza, otra en el Batán, otra en el Chaquiñán, aquí en Cumbayá. Desarrollamos un propuesta de valor de cafetería, es como un Starbucks, pero totalmente saludable, healthy 100%. Ahí no vas a encontrar productos con azúcar, todos nuestros productos son gluten free, no tienen harinas saturadas, los productos tienen proteína para recuperar el músculo de los deportistas, etcétera. Así es que les invito, porque es un desarrollo bastante nuevo en el Ecuador que va con estas tendencias que Eduardo habla.
que ayudan definitivamente a mejorar los sistemas inmunes, etcétera. Bueno, no me queda más que agradecerles. Estoy seguro que darán mucho que hablar, Eduardo, Vito y Mónica, en el futuro. En los próximos años veremos cómo son de los empresarios que siguen siendo exitosos y cada vez les deseo lo mejor porque esa es la manera de seguir construyendo un país con gente como ustedes. Así es que mis más sinceras felicitaciones, sigan construyéndolo de esa forma. Y también agradecerles a todos quienes estuvieron conectados. Tenemos siempre cientos de personas que nos honran de estar conectados a este espacio y nos motivan a seguir. A la derecha van a ver ustedes una pequeña encuesta que siempre nos sirve de retroalimentación para que por favor la llenen y poder nosotros también tener los temas que ustedes quieren oír a futuro. Vamos a futuro a tener temas de minería responsable, vamos a hablar de algunos temas interesantes. No dejo de agradecer a Banco del Austro, a Zurich, Seguros por haber hecho siempre posible que estemos al aire el día de hoy y agradecer también a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex que permanentemente nos permite llegar con una plataforma de alta calidad y poder operar. Esos están representados por Incomex en el Ecuador, así es que muchísimas gracias. Me despido de todos y sobre todo de Vito, de Mónica y de Eduardo. Hasta una próxima ocasión, que tengan un lindo día y un buen año. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias, hasta luego. Gusto, cuídense. Muchas gracias. Felicidades a todos. Chao, Vito, felicidades.